Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 1. Estamos en esta serie del libro de Juan que tiene como título: Cree que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Cree que Jesús es el Cristo. Es importante que podamos siempre recordar el título de nuestra serie, porque toda nuestra enseñanza gira en base a ese título. Cree que Jesús es el Cristo. Y yo le he titulado a esta conferencia o enseñanza: ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser sano? Y me gustaría que leyéramos Juan capítulo 5. Leemos los 18 versículos y luego ya venimos a la palabra para que Dios nos pueda estar hablando. Oramos y luego venimos a la explicación. Dice la palabra de Dios de esta manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oramos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque es bendita y a través de ella tú nos hablas, nos enseñas, nos ministras. Y queremos que tu palabra pueda el día de hoy quedar grabada en nuestros corazones, Dios. Que quede injertada en nuestro corazón, que podamos caminar y aprender a hacer tu perfecta voluntad, Dios. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En esta hora, háblanos, enséñanos, ministranos, y que tu palabra nos pueda transformar. Haz tu obra en nosotros, quita toda distracción y que podamos aprender a entender que eres el único que puede suplir nuestra necesidad en cualquier momento. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Estamos viendo a Jesús. Me dice en el versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Después de qué cosas? Bueno,
Recordemos que Jesús estaba en Judea, iba a Canaán y pasa por Samaria. Vimos la historia donde Jesús tuvo un encuentro especial con una mujer samaritana en el cual se mostró, se reveló a ella, a un grupo de personas, incluso se quedó 2 días ahí enseñando. La semana pasada vimos cómo Jesús era capaz de sanar a distancia, porque un hombre de la realeza va y le pide ayuda porque su hijo estaba a punto de morir. Y este hombre le creyó a la palabra de Jesús, porque Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y cuando él cree en Jesús, y vimos la diferencia entre creer en Jesús y creerle a Jesús, él le creyó a las palabras y se fue a su casa. Y cuando llega le dicen: tranquilo, tu hijo está sano, tu hijo vive. Y él pregunta que a qué hora, y fue a la misma hora, si no me equivoco, a las 7, a la misma hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyeron en Jesús, en la palabra, y vimos eso, recordando la importancia de creerle a la palabra de Dios. Lo que Dios nos ha dicho siempre se va a cumplir. Entonces la Biblia me dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea, se fue a Jerusalén. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. La puerta de las ovejas era una de las puertas más cercanas en el templo, donde era una puerta que casi siempre estaba abierta. Dicen que solamente había como un cerrojo, porque era ahí por donde entraban las ovejas cuando iban a hacerse un sacrificio, ¿sí? No vamos a entrar a un estudio. Cuando vemos lo de las puertas, hay una enseñanza bien importante. En Nehemías hay una muy buena enseñanza, pero tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la restauración, el perdón, porque cada oveja, Jesús es el Cordero, representa a Cristo también. Las ovejas, Jesús dice que las ovejas oyen su voz, Él es el buen pastor, pero tiene que ver mucho más con lo que es la salvación, que es a través de Jesús. Pero me dice que ahí cerca había un estanque que se llamaba Betesda. Betesda significa casa de misericordia, ¿sí? Casa de gracia, que es en hebreo, ¿sí? El cual tenía 5 pórticos. Versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. La Biblia me habla, número 1, que era una gran multitud, ¿sí? Yacía una multitud, y esto me habla de una gran cantidad de personas. Hay un estanque en el cual ellos están alrededor esperando el movimiento de las aguas. Y me dice qué tipo de enfermos estaba ahí. Bueno, había muchos tipos, pero me habla de enfermos, cualquier tipo de enfermedad. Y dentro de ellos había ciegos, había cojos y paralíticos. Y estaban ahí, ¿se pueden imaginar? Es un lugar, creo que no muy agradable, ¿no? Porque están en medio a veces de gente que está enferma y gente que estaba en un solo lugar y que vivía ahí. ¿Por qué creen que vivía ahí? Dice el versículo 3 y 4. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces era una gran cantidad de personas, una multitud, y que vivían ahí, dormían ahí porque estaban esperando el movimiento del agua. Si el agua se movía, el primero que entraba quedaba sano. Entonces te puedes imaginar, si alguien se iba para su casa, cuando se movían las aguas y le fueron a hablar a alguien, ya para cuando regrese, ya se metieron todos, ¿verdad?
Entonces, mucha gente vivía ahí mismo, estaba alrededor ahí y estaban esperando el movimiento de las aguas. Ahora, algo importante aquí que yo quiero enseñarles. El versículo 3, la última parte del versículo 3 y el versículo 4 no aparecen en los escritos antiguos más confiables. Hay algunas versiones que lo omiten. Y esto es porque no era algo, aunque la Biblia lo dice, ¿verdad? Aunque la Biblia lo está diciendo, no era algo que sea real. Tú puedes buscar y ver Dios cuándo instituyó eso, cómo Dios puede sanar a través de un movimiento o algo, sino más bien era una creencia. Era una creencia. Si uno leyera, dice, y en esto ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y esperaban el movimiento del agua, porque se creía que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Lo pudiéramos entender mejor. O sea, la gente tenía puesta su confianza en un movimiento, en algo más que en Dios. Ellos, aunque decían que era de Dios. Pero bíblicamente tú lo puedes ver eso atrás y nunca hay una razón. Acuérdate de algo, siempre el Nuevo Testamento tiene que ir respaldado con el Antiguo Testamento, siempre. Ahora, después de esta escena, nunca más vemos tampoco una escena donde alguien más es sanado. Es más, ni la historia de hoy vemos a un hombre sanado por el movimiento de las aguas. Entonces, más que todo, era una creencia que la gente tenía. Ellos pensaban que las aguas ahí se movían y el primero que entraba era sanado. Y ahí estaban ahí en una tradición, en un falso concepto, pero ellos querían ser sanados. Y la gente estaba ahí. Y eso lo vemos hoy en día. Hay gente que busca la sanidad y hace cualquier cosa. Y va a cualquier lugar. Entonces, ustedes pueden buscar algunos comentarios y lo pueden investigar en su casa. Se los dejo de tarea y lo podemos después seguir platicando. Pero más que todo era lo que se creía. Nunca más vemos un respaldo en base a esto, ¿sí? No porque se dice algo que es de Dios quiere decir que es verdad, ¿cierto? O sea, hay gente que puede sana y hace hechicería o brujería y a veces dice, nombran a Dios y leen un versículo. No porque hagan eso quiere decir que es de Dios. Entonces, tengan cuidado. Siempre, todo lo que hacemos tiene que ir respaldado con la palabra. Entonces, simplemente era un lugar donde estaban los enfermos, tratando de encontrar una sanidad en sus propias fuerzas. Eso era, un lugar donde había enfermos, tratando de encontrar una sanidad en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque había que estar despierto, ver el movimiento de las aguas y entrar primero. Y que nadie te ganara, ¿cierto? Entonces, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Se pueden imaginar? Un hombre de 38 años enfermos. No me dice cuál es su edad. No sabemos si nació enfermo. Yo no sé si después tuvo una enfermedad o tuvo una incapacidad, pero esa incapacidad le impide moverse. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero me habla de una persona que está ahí con tantos años enfermo, buscando una solución a su enfermedad. Puedo pensar que es un hombre complicado en su situación, un hombre difícil por lo que está viviendo, ¿verdad? Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, interesante. Esto es importante porque no solamente hay un hombre ahí acostado, sino que me habla de una gran cantidad de personas. Y Jesús va caminando por ahí, y cuando Jesús va caminando, lo ve acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo
¿Quieres ser sano? Esto es importante porque, una vez más, veo a Jesús viendo la necesidad de la gente. Sabe Jesús lo que tiene este hombre, tanto tiempo enfermo, sabe su enfermedad, lo sabe todo. Y creo que lo podemos aplicar en nuestros días. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu conflicto, tu problema, tu dificultad. ¿Qué es lo que te está agobiando tu vida el día de hoy? Pero lo que yo sí puedo saber y entender es que, a pesar de que yo no lo sé, Jesús sabe por lo cual tú estás pasando. Él te ve, Él tiene el control de todo. Jesús ve específicamente lo que necesita este hombre, y Jesús puede ver específicamente lo que tú necesitas. Entre muchos enfermos, entre muchos desahuciados, entre muchos quizás abandonados como él, Jesús va específicamente con este hombre. Él comienza una conversación, y la pregunta que Jesús le hace es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que supla tu necesidad? ¿Quieres que te ayude en lo que tú estás luchando por tanto tiempo? Y creo que es la misma pregunta que Jesús hoy en esta mañana te quiere hacer a ti. Porque entre todos los que estamos aquí, Jesús te está hablando y te está diciendo: ¿quieres ser sano? Sé tu necesidad, sé tu problema, sé tu situación. ¿Quieres ser sano? Y ahí es donde tenemos que aprender nosotros a responder a Jesús. Mira lo que responde este hombre a Jesús. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre no le dice a Jesús sí. Ahora hay una gran diferencia, porque ahorita lo leímos. Este hombre no conoce a Jesús. Este hombre no ha tenido un encuentro con Jesús, todavía no. Pero Jesús le dice: conozco tu necesidad, ¿quieres ser sano? Y la respuesta más obvia sería sí. Si Jesús hoy te pregunta a ti: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te supla tu necesidad? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Sí, Señor, claro que quiero. Pero muchas veces somos como este hombre, que en vez de responder a un sí, ponemos excusas y ponemos quejas. Y este hombre le empezó a decir: no tengo quien me meta, aquí estoy viviendo solo, no tengo amigos, porque cuando yo quiero meterme ya me ganaron, mi familia me ha dejado. Mientras espero que el agua se mueva, no hay quien me ayude, no tengo amigos, no tengo familia, me han abandonado, estoy solo. Y Jesús le pudo haber dicho: a ver, entiende, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando que si quieres ser sanado. Y muchas veces Dios hace la misma pregunta con nosotros, y nosotros, en vez de decir sí, Señor, yo quiero un milagro, muchas veces ponemos excusas. Pues, ¿qué puedo hacer más, Señor? Pues ya ni modo. Me siento solo, me siento desahuciado. Pues me dijeron que no se podía quitar esta enfermedad. Pues me dijeron que no había solución a este problema. Y Jesús dice: no te pregunté eso. La pregunta es: ¿quieres ser sanado? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te sane? Este hombre está, yo creo que está desahuciado emocionalmente, ¿no? Dice: pues no tengo quien me gane, quien me meta. Siempre me ganan. Lo que está diciendo este hombre es que no puedo hacer nada. Aunque me esfuerce, siempre me ganan. Aunque lo intento, tengo una incapacidad. Y vemos a un hombre que no puede hacer nada en base a su situación. No puede hacer nada. Y creo que nos tenemos que reflejar en él, porque nosotros llega un momento donde no podemos hacer nada en nuestra situación.
Alguien podría decir, ¿y para qué le pregunta a Jesús? Es obvio. Es obvio que quiere ser sanado, si no, no estuviera ahí. Bueno, creo que la razón por la cual Jesús le pregunta es para evidenciar lo que hay en su corazón. Y muchas veces Dios trata con nosotros porque tiene un propósito de evidenciar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Puede haber quejas, puede haber amargura, puede haber tristeza. Soy el cristiano triste de la iglesia, amén. Soy el cristiano grinch de la iglesia. Levante la mano los amargados, amén. ¿Verdad? Pareciera que fuera así. Pero Dios quiere que pueda evidenciar qué hay en tu corazón, porque Él está listo para hacer su obra. Lo que tiene que ver en tu corazón, alguien que le crea su palabra, alguien que confía en Él, alguien que quiere hacer su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Que hay en tu corazón alguien que ama a Dios a pesar de todo y no hay nada que pueda cambiar su vida. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios quiere ver. Alguien que le crea ciegamente, incondicionalmente a Dios. Yo sé que lo puedes hacer. Si lo haces, gloria a Dios. Y si no, no importa. Yo aún así te seguiré. Eso es lo que Dios quiere ver. Y mira lo que Jesús hace. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínate la escena. Está un hombre tirado. Yo me lo imagino así. Un hombre tirado, quizás en unas cobijas. Me lo imagino sucio, oliendo mal. Años viviendo en ese lugar. No se podía mover. Me imagino a una persona en una condición muy mala. Así me lo imagino yo, no sé, a usted tiene otra imaginación, pero yo me lo imagino así. 38 años enfermo. No me dice que tiene 38 años ahí, pero puedo pensar que tenía mucho tiempo ahí esperando el movimiento de las aguas. Abandonado por su familia, o puesto ahí visitando quién sabe cada cuándo, no sé. Pero llega Jesús y le dice, levántate. O sea, es como levántate, despierta, reacciona, enderézate. Toma tu lecho, ¿sí? O sea, agarra lo que es tuyo, necesitas fuerza, toma tu fuerza y anda, muévete tú mismo. Versículo 9. Y al instante, esto es interesante, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Sí? ¿Cuánto le tomó a Jesús hacer un cambio en su vida? Fue al instante. Ahora, ¿alguna vez alguien se ha quebrado un esguince en el pie, el tobillo, la rodilla? Te inmovilizan por un tiempo. ¿Y qué le pasa a los músculos, a los nervios? ¿Qué le pasa? Se atrofia, ¿no? O sea, no es como que me quitan el yeso y ya, lo siento muy padre, puedo mover las rodillas, ¿verdad que no? Es como que poquito a poquito, y luego necesitas rehabilitación porque se han endurecido los músculos. Impresionante, te operan de la rodilla, y cuando te operan de una rodilla tienes que pararte luego a tener movimiento, y claro, con todo un cuidado, pero es un proceso poco a poco de rehabilitación. Entonces alguien sabe, es más, a veces uno está sentado, terminamos el tiempo de la predicación y uno estira las piernas porque me dolieron, ¿verdad? Casi se me estaba durmiendo y todo. ¿Te puedes imaginar 38 años? No era fácil que él pudiera levantarse. Ahora veo la reacción de este joven, de este hombre. ¿Por qué?
Porque no, tampoco le dice a Jesús, ay, ¿cómo quieres que me pare? ¿No ves que estoy enfermo? Dame chance que me... No, dice que al instante Jesús lo sanó, hubo un cambio en él, fue sanado, tomó su lecho y se fue, caminó, se movió. Y eso me ayuda a entender algo. Para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios lo hace, lo va a hacer en su momento, en su tiempo. Y es más, aprende algo. Lo que para nosotros puede esperarse que pase un tiempo para que pueda cambiar, Dios lo puede hacer en un instante. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar las cosas en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Para Dios no hay nada imposible. Creo que a nosotros nos falta aprender a creerle a Dios, a creer a su palabra, lo que Él nos dice. Todos sabemos que nuestro Dios es poderoso, pero muy pocos podemos creer que puede hacer algo en mi vida. De veras. Bueno, yo sé que Dios es todopoderoso, pero bueno, pues ya me tocó vivir así. No, tú le puedes pedir a Dios. Al que cree todo le es posible. Pero me han dicho los doctores que estoy desahuciado. No importa. Dios puede hacer un cambio en tu vida. Dios te puede hacer levantar el momento. Tienes que aprender. Entonces al instante tomó su lecho, caminó, dio la palabra a Jesús y las cosas sucedieron. Y una vez más, igual que con el hijo ay, se me fue el nombre del noble. Que le sanó a su hijo de la realeza, lo mismo que a él, solamente le dio la palabra y las cosas sucedieron. Este hombre también le creyó a la palabra de Jesús. Este hombre se paró. Creo que después de 38 años a lo mejor se te olvida cómo pararte, ¿no? Pero este hombre en el instante lo hizo. Y puedo aprender algo. Puedo ver un hombre sin poder frente a un hombre todopoderoso. Y eso es lo que yo creo que Dios quiere enseñarnos. Porque tienes que entender que Jesús es el creador de todo. Él es poderoso. La pregunta podría saber es, ¿por qué a ese hombre? Si había una gran multitud de personas, ¿por qué con él? ¿Por qué a él fue directamente y le dijo si había una más? Porque la Biblia no me dice que sanó a todos. Incluso me dice que se fue de ahí. Quizás cuando vieron el milagro la gente se le quiso acercar y ¡pum! Se fue él. ¿Por qué a él? Este hombre no hace nada especial. Este hombre solo trae excusas y quejas. Este hombre incluso no muestra un deseo de ser sanado porque no conocía ni a Jesús como un hombre sanador. Lo único que puedo ver es que este hombre está recibiendo una sanidad inmerecida. ¿Cierto? Este hombre no merece ser sano. Pero Dios se le está trayendo dos cosas. La primera, número uno, porque Dios es soberano. Aprendamos algo. No se trata del que quiere, ni el que puede, ni el que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Esto es importante. Él es soberano. Él sabe a quién sí, Él sabe a quién no. Y veo la misericordia de Jesús para este hombre. Jesús está lleno de gracia, de verdad, de misericordia y lo está compartiendo. ¿Por qué este hombre? Porque Él quiere. La misma pregunta que podríamos hacernos a nosotros es: ¿por qué Dios se puso su mirada en nosotros? ¿No es cierto? ¿Por qué te escogió a ti para que seas su hijo? ¿Por qué te alcanzó a ti? ¿Por qué me alcanzó a mí si era el peor?
¿Por qué me alcanzó a mí si era la oveja negra de mi familia? ¿Por qué a mí? Una, porque Él quiere y es soberano, y otra, porque quiere mostrar el amor para con tu vida. Entonces eso. ¿Qué puedo aprender algo? Dios puede traer sanidad en tu vida porque Él quiere, no porque lo merezcas. Porque hay veces que nos sentimos que no merecemos nada. Claro, no lo mereces, pero por su amor y por su misericordia y por su gracia alcanzamos su favor. Pero es eso, simplemente lo que Él puede hacer. Después de esto se hizo una gran revuelta. Mira lo que me dice el versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. Aquel día era sábado. ¿Sí? El día de reposo representa el sábado, versículo 10. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Aprendamos algo. En Génesis nos habla Dios que trabajó 6 días y descansó el séptimo. Voy a leer los versículos, si quieren nada más me siguen o los anotan. Voy a ir rápido. Génesis 2:2. Génesis 2:2 y 3 dice: y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Entonces Jesús trabajó 6 días y descansó el séptimo. Éxodo 20, versículo 9 al 11. Éxodo 20, del 9 al 11 me dice: 6 días trabajarás. Esto está dentro de los mandamientos, de los 10 mandamientos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Un favorcito, vamos a repetir, ayúdenme a repetir este versículo hasta donde dice Dios. 1, 2, 3. Mas el séptimo día es reposo. ¿Es reposo para quién? Importante. No se trata que el día de reposo es como: ay, mi día de descanso, yo me lo merezco, y es para que yo haga lo que yo quiera. ¿Para qué era el día de reposo? Es para de Jehová. Ahora, ahorita van a decir: pastor, pero ya no respetamos el día de reposo. Ok, entiendo. Porque el día de reposo es todos los días, porque Jesús es nuestro reposo. Pero entonces, si yo descanso un día, levante la mano todos los que descansan un día. De perdido un día. ¿Sí o no? ¿Para quién es ese día? Normalmente descansan el domingo. ¿Para quién es el domingo? No los escucho. ¿Para quién es el domingo? Para Jehová, para Dios. ¿Para hacer tiempo extra? ¿Para hacer mis trabajitos extra? ¿Para mi familia? Es que no lo saco en ningún día. No es para tu familia. Para mí. Necesito un día para mí. ¿Para quién es? Para Dios. Es mandamiento. Ahora vamos a salir. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Con mayor razón, más tiempo debe de ser para Dios. No nomás las mañanas, el domingo. El domingo es de Jehová. Otra vez, versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, nadie. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Levíticos 23:3. Levíticos 23:3. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. ¿Qué se entiende por eso? Santa convocación. ¿Que tenemos que reunirnos a la santidad? Hoy lo diríamos reunión en la iglesia, ¿no es eso? El domingo es para venir a buscar a Dios, no solamente la mañana. Es que el pastor me está... No, yo no lo estoy poniendo, la Biblia lo dice. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Levanten la mano todos los que trabajan el domingo. Ahora sí, casados, le va a decir su esposa: ponme un clavito el domingo. El Jehová dice que no. Arréglame el baño. La ley de Jehová dice: no haréis nada, porque es día de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? De ahí se toman, ¿verdad? Un punto a favor para los hombres. Ok. No vayan a decir a las mujeres que tampoco van a hacer de comer, porque eso ya como que es rebeldía, ¿eh? Ustedes hagan de comer como quieran. Y luego dice: ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habites. Día de Jehová. Entonces, llegó un momento donde los judíos hicieron una lista de las cosas que podías hacer y no podías hacer. Y una de las cosas es que no podían incluso ni cargar nada. Cuando ven a este hombre que tiene 38 años enfermo y que Dios lo sana y lo ve con su lecho, interesante que ellos lo regañan. Oye, ¿por qué traes eso? ¿No sabes que es día de reposo? ¿Sí? Versículo 10, no sé si lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Creo que ese hombre puede decirles, si tuvo autoridad y poder para decirme levántate y anda, pues tiene el mismo poder para decirme toma tu lecho y llévatelo, ¿verdad? Y aprendo algo. ¿Cómo este hombre no iba a obedecer a Jesús después de la obra que ha hecho en su vida? ¿No es cierto? Sería ilógico que no le obedeciera. Y aprendemos algo. ¿Cómo no obedecer a Dios después de la obra que ha hecho en mi vida? Y nos cuesta. Pero Dios quiere que aprendamos a obedecer. ¿Cómo no le va a obedecer? Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Yo creo que vean el tipo de persona de estos fariseos, de estos judíos que están más preocupados por el día de reposo que por el milagro que están viendo frente a sus ojos. O sea, no le dicen quién te sanó, porque él dice: el que me sanó me dijo. Y no le preguntan: oye, ¿y quién fue el que te sanó? Yo no sé si lo conocieron. Eres el paralítico que estabas allá y no te podías mover, el enfermo. No sé si conocían o no lo conocían, pero lo más pregunto es: bueno, ¿y de qué estabas enfermo? ¿Qué pasó? Ellos están más preocupados en quién te dijo toma tu lecho y anda. A veces el legalismo te impide ver la bendición y la obra de Dios. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. ¿Te das cuenta? Por eso yo decía que él no conocía a Jesús. Él no sabía quién lo sanó, pero obedeció, y eso es importante. Cuando obedeces a Dios, siempre traerá bendición a tu vida.
Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Yo me imagino que la gente al ver el milagro, se fueron con Jesús. Y Jesús se aparta de aquel lugar. Y una vez más veo la soberanía de Dios. Esto es gracia, porque aún solamente a uno lo sana. Él no conocía a Jesús. Él no conocía a Jesús, pero Jesús lo hizo. Y una vez más, una sanidad inmerecida. Y vemos la pura gracia de Dios sanando a un hombre. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde estaba este hombre ahora? ¿Dónde estaba este hombre? Si Jesús te hubiera sanado a ti, ¿dónde estarías? ¿En su casa? ¿Buscando un trabajo? Me llama la atención que este hombre, cuando fue sanado, lo primero que hizo, que me muestra la Biblia, se fue al templo. Y creo que esto me habla de gratitud. Yo no sé si este hombre fue al templo a ofrecer un sacrificio de gratitud por lo que Dios había hecho. 38 años enfermos, y su primera acción es: voy con Dios a agradecerle por lo que ha hecho en mi vida. Y de repente dice el mismo versículo 14, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le está diciendo: yo fui el que te sané. Y luego le dice algo: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Algunos piensan, hermanos, que estaba enfermo o estuvo enfermo por 38 años a causa del pecado. Pero sería mucho el pensar que cada vez que nos enfermamos es a causa del pecado. Hay una mala enseñanza. De repente nos sentimos mal, nuestro cuerpo falla en alguna área y empezamos a tener un problema, y muchas veces la gente nos dice: ay, ponte a cuentas con Dios, ya la traes de bajada, ¿no? Arrepiéntete, pecador. Y se la pasa uno pidiéndole perdón por salvación por todos mis amigos. Hasta le pides perdón: Dios, y si estaba en el vientre de mi madre y ahí yo dije no quiero nacer, pero sí quería, pues perdóname ahí, ¿verdad? Y si un día que mis papás me decían cuando estaba chiquito: duérmete, y no quise y los desobedecí, pues perdóname ahí, a ver si así me sanas. Te voy a decir algo: hay algunas enfermedades que vienen como consecuencia de una disciplina de Dios. ¿Puede venir? Sí. Pero no podemos pensar que toda enfermedad es castigo de Dios, porque no tenemos un Dios que nos castiga de esa manera o que nos odia de esa manera, sino que tenemos un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Y si es un Dios de gracia y misericordia, ¿por qué no me sana? Bueno, quizás porque Dios quiere usarte como ejemplo de alguien que, a pesar de sus problemas, dificultades, enfermedades, situaciones, aman a Dios con todo su corazón. Eso es. Si Él quiere, te puede sanar en un instante. Y si no, tiene un propósito para tu vida, Él lo va a hacer. Entonces, este hombre le dice, Jesús le dice a este hombre: no peques más para que no tenga algo peor. Para una persona que ha estado 38 años paralizado, ¿qué puede ser peor? 38 años que estás abandonado, ¿qué puede ser peor? Bueno, lo único peor es el infierno. Y creo que Jesús le está diciendo: no peques para que no te venga una consecuencia peor. Si Dios te ha sanado, si Dios te ha buscado, si Dios te ha libertado, si Dios te ha transformado, lo que Dios quiere hoy es que dejes de pecar para que no te venga algo peor. ¿Qué es peor? Bueno, no me habla de un castigo, pero me habla de una consecuencia si alguien no quiere saber nada de Dios. El pecar es errar en el blanco, es fallar, equivocarte. La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte y me lleva separado de Dios. Tú como cristiano
Si fuiste sanado de tu pecado, de tu maldición, hoy tienes que venir a Dios y dejar de pecar y vivir para Él. No debes de pecar más. Ahora, creo que lo puedo poner de dos puntos. Alguien que no conoce a Jesús como este hombre, Jesús se le presenta hoy, lo puedes conocer, puedes sanar tu alma. La enfermedad más grave que tienes se llama pecado. Ese pecado te separa de Dios para siempre, y si hoy pones tu confianza en Él, Él te puede sanar y nunca más estarás enfermo del pecado. Esa es una. Y la dos, iglesia, nosotros, los que hemos creído, los que somos hijos de Dios, si tú pecas, Dios sigue siendo tu Padre, ¿sí o no? Sigue siendo salvo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si peco? Lo más importante ahí es que se rompe tu relación con Dios. A veces lo pongo un ejemplo, como cuando el matrimonio. Yo sé que aquí no pasa, pero en otras iglesias sí pasa que de repente los matrimonios se pelean. De repente. ¿Sí? Entonces, si están enojados y no se hablan, no quiere decir que están divorciados, ¿verdad que no? Aunque quisieran ya estar, pero no. Están casados, pero no se hablan porque se rompió una relación. Se piden perdón y ¡pum!, todo normal. Con Dios es lo mismo. Cuando yo peco, mi relación se rompe. No quiero ir a la iglesia, no quiero orar, dejo de venir, pero cuando pido perdón, todo se restaura. Pero, aquí va el pero. Pero lo que sí hay es disciplina. Cuando sus hijos se portan mal, tienen que disciplinarlos. La Biblia me dice que Dios al que ama, castiga. Dios al que ama, castiga. En Hebreo, no lo voy a leer, pero Hebreos 12, a partir del versículo 5, me dice que Dios al que ama, disciplina. Y luego me pone un ejemplo. Si ustedes aceptaban la disciplina de sus padres y lo veneraban, ¿cuánto más debemos de aguantar la disciplina o soportar la disciplina de Dios? Ahora, yo te voy a enseñar algo. ¿Sabes qué es temor a Dios? Yo lo veo de dos maneras. Voy a ver el cristal por los dos lados. Una, el temor a Dios es: yo no voy a hacer nada malo porque tengo temor de Dios. Y por amor a Él te abstienes de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Cierto? Y la segunda es: le tengo temor a Dios porque si me pone la mano, si me castiga, ay de mí. La Biblia me dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Te voy a decir algo con mucho temor de Dios. Si uno vive en pecado, si uno se enfría, si uno se aleja, a veces hacemos cosas y no pasa nada. Y lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo. Reacciona. No esperes a que Dios te meta en disciplina. Ve la historia del pueblo de Israel. Cómo Dios, sí, lo amaba. Hasta hoy tiene un propósito para ellos. Pero la disciplina que Dios le puso no fue nada fácil. Disciplinas que duraban años. Años duraron. Disciplina donde gente murió. No esperes que Dios te llame a cuentas. No porque lo que hayas hecho no tiene consecuencias, no quiere decir que Dios no pueda meterte en disciplina. ¿Estamos? Jesús le dice a este hombre: no peques más, para que no te venga algo peor. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos,
que Jesús era el que le había sanado, ¿sí? O sea, se fue él y le dijo, ya sé quién fue el que me sanó. Ahora, no es que fuera de chismoso, ¿verdad? Sino creo que él está comentando como alegría, ya sé quién me sanó, ya sé quién hizo un milagro en mi vida, mírame. Yo imagino a aquel hombre saltando, brincando. Y ese fue Jesús, el que me sanó fue él. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esta es la primera vez que vemos en el Evangelio de Juan esta agresividad de los judíos contra Jesús. Nunca, desde que empezamos a leer el primer capítulo de Juan, nunca había habido un rechazo como este. Y todo por hacer cosas en el día de reposo, por el sábado. Verso 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Regresemos a lo del día de reposo. Jesús le dice, claro, es día de reposo, pero mi Padre no deja de darte todo lo que necesitas en el día de reposo. Importante, no quiere decir que Dios se cansó y tiene que descansar porque está cansado de lo que Él hace. Tampoco quiere decir que el día de reposo a Dios no lo podemos molestar, no. Jesús dice, el día de reposo mi Padre trabaja y yo trabajo. Las cosas siguen igual, porque Dios te sigue dando el sol, la provisión, el agua, todo. El problema no solamente es que decía o hacía cosas en el día de reposo, sino que en este momento se está haciendo igual que Dios. Miren un ejemplo de esto. Marcos 2:23, por favor. Marcos 2:23. Otra escena donde a Jesús le dicen cosas por trabajar o por hacer cosas en el día de reposo. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. Porque también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, lo que está diciendo es, el día de reposo es para el hombre, no es para Dios. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, a ver, el día de reposo es para el hombre y es para Dios. Pero mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Lo que está haciendo Jesús es declarando que Él es Dios, Él es soberano y que Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. ¿Sí o no? Y tengo que aprender eso. O sea, Dios hace lo que Él quiere, pues sí. Pareciera arbitrario, pero no, es soberano. No es lo mismo cuando a veces nuestros hijos nos reclaman algo y la mamá dice, pero soy tu madre y hace lo que yo diga. Soy tu papá y hace lo que yo diga. No, con él es diferente. También es papá, pero aquí se hace lo que Él quiere, ¿no? Estamos en su voluntad. Y Jesús está simplemente mostrando, al hacer un milagro con este hombre, le dice, a ver, soy Dios y vengo a hacer la obra, lo hago con este hombre y lo hago todos los días con ustedes. Entonces, tengo que aprender a vivir completamente para Dios porque Él es soberano. Y terminamos versículo 18, Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios. También decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No solamente lo decía, Él es Dios y era igual que su Padre. Amén. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios en el que ponemos nuestra confianza. Jesús está diciendo claramente: yo soy Dios. Y como es Dios y es soberano, Él hace la obra conforme a como Él quiere. Amén. ¿Qué pudimos aprender? Algunas cosas. Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer en tus propias fuerzas. Este hombre no podía ser sanado y Jesús lo tuvo que sanar. Hay cosas en tu vida que no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. ¿Cuántas veces has tratado de cambiar y no has podido? Él lo puede hacer. ¿Cuántas veces has tratado de tener una economía buena en tu vida y no has podido? Él lo puede hacer. ¿Cuántas veces has tratado de ser sanado y te tomas todos los remedios y pastillas? No digo que no tomes pastillas, pero Él lo puede hacer en un instante. ¿Cuántas veces has luchado para que tu matrimonio cambie, tu familia se restaure, tus hijos sean diferentes y no has logrado? Dios lo puede hacer en un instante. Él sabe tu necesidad. ¿Cuánto has luchado por cambiar tu interior, tu estabilidad económica, sentimental, emocional? No has podido. Dios hoy lo puede hacer. Lo que no puedes hacer en tus fuerzas, Él lo hace en un instante. Y hoy te dice: ¿quieres ser sano? Tu respuesta tendría que decir que sí. Él puede salvarte, Él puede sanarte y Él te puede dar lo que tú necesitas. Fuera de Él no hay nada que nos pueda hacer. Póngase de pie, por favor. A diferencia de este hombre, creo que todos los que estamos aquí conocemos a Jesús. Todos lo conocemos. Tengo que aprender a creerle a su palabra.